derecho ambiental calificado por Cafferata como un derecho revolucionario e interdisciplinario y por Benjamín como insurgente, exige una constante actualización de conceptos e institutos clásicos para ofrecer respuestas efectivas a la problemática ambiental. En el contexto latinoamericano y particularmente en el Ecuador, se ha producido un notable giro ecocéntrico que reconfigura la relación entre el ser humano y la naturaleza. Mi nombre es Lenin Naranjo Piedra, soy alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y realicé este podcast con el objetivo de analizar los nuevos instrumentos de tutela ambiental. Comenzamos. Históricamente el derecho tenía una visión antropocéntrica, donde la naturaleza era vista como un mero objeto de utilidad para el ser humano. Sin embargo, la Constitución de la República de 2008 marcó un hito mundial al reconocer a la naturaleza o la Pachamama como sujeto de derechos. Este reconocimiento se fundamenta en la cosmovisión ancestral del buen vivir, o el Summa Causae, que busca la armonía y el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Este cambio paradigmático implica que la naturaleza tiene derecho a que se respete íntegramente su existencia. La conservación y regeneración de sus ciclos abarca la naturaleza en su totalidad, así como sus elementos bióticos y abióticos, como ríos, ecosistemas o praderas, que pueden ser sujetos de derechos individualizables. La tutela de estos derechos se guía por principios que fortalecen la protección ambiental. Así tenemos en primer lugar el principio precautorio o indubio pro natura. Es fundamental, ya que en caso de peligro o daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse para postergar la adopción de medidas eficaces. La Corte Suprema de Justicia de México, por ejemplo, ha reiterado que ante la duda sobre los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza, prevaleciendo la interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente. El principio pro natura sugiere una orientación hermenéutica más favorable a la protección ambiental en situaciones de incertidumbre. El segundo principio es el de prevención, que busca atender las causas y fuentes de los problemas ambientales de forma prioritaria e integrada para prevenir efectos negativos. La prevención resulta más eficaz que la recompensación, ya que de poco sirve un derecho que se opera cuando el daño a menudo es irreversible o ya se ha producido. El tercer principio es el de la equidad intergeneracional, que obliga a la conservación o preservación de los recursos naturales para garantizar el disfrute a las futuras generaciones. Esto impone también a la resolución judicial una dimensión temporal y espacial ineludible. La Constitución también del 2008 garantiza el derecho el derecho de la naturaleza a través de ciertas garantías jurisdiccionales. Así tenemos, por ejemplo, la acción de protección, que es la herramienta considerada idónea y eficiente para poner amparo, restitución y renovación de los ciclos vitales de la naturaleza. Puede interponerse ante la violación de derechos constitucionales por una acción o por una omisión de cualquier autoridad pública no judicial. El habeas corpus, aunque tradicionalmente se aplica a la persona natural, la Corte Constitucional del Ecuador también lo ha ampliado a su alcance en casos notables, como el de animales silvestres, dejando abierta oportunidad de accionar cualquier garantía jurisdiccional en protección de los derechos de la naturaleza, siempre que la autoridad jurisdiccional examine la acción que mejor se ajuste al contexto del caso concreto. A nivel internacional también está el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, o más conocido como el Acuerdo de Escazú, suscrito por Ecuador, que es un instrumento fundamental que refuerza la tutela ambiental. Este acuerdo establece la obligación de los estados de garantizar un entorno propicio para la participación ciudadana y el acceso a la justicia con legitimación activa y amplia, permitiendo la adopción de medidas cautelares y facilitando la producción de la prueba, por ejemplo, mediante la inversión de la carga de la prueba.
paradigma del derecho ambiental prioriza la recomposición o restauración del daño ambiental sobre la mera indemnización. La reparación integral hacia la naturaleza implica buscar que el medio ambiente se retrotraiga a su estado anterior o más próximo. En el ámbito de la responsabilidad ambiental que en Ecuador es de carácter objetiva, se han desarrollado instrumentos innovadores. Por ejemplo, en Chile existen planes de reparación introducidos por la Ley 20.417, que permite a la entidad infractora proponer herramientas administrativas para reparar el daño ambiental y evitar acciones de reparación judicial. Por ejemplo, en Estados Unidos está el SEPS, que es el Supplemental Environment Projects, que son vías voluntarias mediante las cuales los infractores pueden reparar por equivalencia los efectos nocivos, presentando proyectos con beneficios ambientales que contrarresten el daño causado. Las sepsis son medidas voluntarias que de otra forma no se vincularían con el daño. En Reino Unido tenemos el TPU, que es el Third Party Undertakings, que son mecanismos de reparación por equivalencia, que inciden en la esfera particular de la afectación, mientras que la restauración notices se refieren a la dimensión colectiva del daño ambiental. En realidad, las tendencias en la diversificación de la reparación, ejemplificada en el derecho comparado, busca atender tanto la dimensión colectiva, que es el medio ambiente como bien de titularidad común, como el individual de la afectación. En nuestro Ecuador creo todavía nos falta un poco más avanzar en el desarrollo de estos tipos de reparaciones a la naturaleza, y que muchas de las veces hemos visto que luego de algunos efectos contra la naturaleza, pues no existe una reparación adecuada. Asimismo, el Código Integral Penal en Ecuador tipifica los delitos contra la naturaleza. La legislación penal ambiental ecuatoriana, que evolucionó desde la Constitución de 1988 y se fortaleció con la del 2008, persigue evitar vulneraciones futuras a bienes jurídicos ambientales mediante la aplicación de sanciones. En los delitos ambientales, pues se aplican penas privativas de libertad, no privativas de libertad y restrictivas de derechos de propiedad. Además de la multa como pena accesoria, un instrumento de tutela especialmente coercitivo es el comiso penal. En delitos ambientales se permite la inmovilización o destrucción inmediata de maquinaria pesada, sin necesidad de una sentencia ejecutoriada, incluso si los instrumentos pertenecen a un tercero. Esta medida se justifica en la necesidad de detener el daño perpetrado y se basa en el principio precautorio. No obstante, a pesar de la existencia de estos tipos penales, existen desafíos en su aplicación, incluyendo la ambigüedad de la ley penal en blanco y la necesidad de aumentar penas en ciertos delitos, como la caza ilegal, por ejemplo. La opinión predominante en la doctrina, como señala Alcides Sánchez y Lenin Lucas Guanaquiza, se afila a que los delitos ambientales deberían ser tipificados como delitos de peligro en lugar de resultado. Finalmente, la emergencia, puedo concluir luego de esta investigación, pues que la emergencia del paradigma ambiental en Ecuador, sustentada en el reconocimiento constitucional de la naturaleza como sujeto de derechos y la filosofía que le mencionaba, el summa causae, constituye el instrumento de tutela, creo yo, más novedoso y de mayor relevancia doctrinal. Los nuevos instrumentos de tutela ambiental se concretan, creo yo, en el refuerzo procesal, en primer lugar, ya que las garantías jurisdiccionales han sido reconocidas como mecanismos fundamentales para la restitución de los derechos de la naturaleza. La influencia global o regional, ya que existen también instrumentos de carácter internacional que refuerzan la necesidad de contar con justicia ambiental efectiva. Hay una prioridad restaurativa, que existe una clara tendencia hacia la restauración del medio ambiente por encima de la compensación económica. La tutela coercitiva, que se relaciona con que el derecho penal ambiental ecuatoriano ha avanzado al permitir sanciones restrictivas de propiedad de carácter inmediato. Los principales retos actuales radican en asegurar la efectividad de estos instrumentos, superando las dificultades en la implementación de las sentencias y estructuras de gobernanza con un enfoque que debería ser más socioecológico. Muchas gracias por